Así que arranquemos Elijo Creer. Yo creo que logré poner la Argentina de pie en condiciones de que empiece a andar. Evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo. Yo creo que hay una continuidad del espíritu, o sea, digamos, la separación física no podrá romper jamás mi vínculo con Conan. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Una apertura que parece adelantar un poco la jornada informativa de hoy. Vamos a repasar. Hoy empieza a discutirse a la tarde, cerca de las 2 de la tarde, en comisiones del Senado, la ley bases y el paquete fiscal. Las dos cosas tienen media sanción de la Cámara de Diputados. Eso ocurrió la semana pasada, lo hiperhablamos. Va a ser esta vez en las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Está un poquito apurado el oficialismo por varias cosas. Por un lado, porque quiere conseguir la aprobación antes del Pacto de Mayo, ese pacto que había anunciado Milei, la apertura de sesiones en el Congreso, planeado para el 25 en la ciudad de Córdoba. Igual el gobierno viene diciendo que se va a hacer igual, se apruebe o no la ley. También porque parece que dentro de todas las presiones o incentivos que recibe el gobierno, hay una del FMI que le dice, a ver, quiero ver cómo es la onda que tenés con el universo político, a ver si sabés negociar, cosa que no había logrado con la versión anterior, con la ley Ómnibus. Entonces ahora consiguió la media sanción en diputados, pero si no avanza es un problema político para el gobierno, no solamente por lo que no va a poder hacer si no tiene esas herramientas de la ley, sino por esto que les digo, para las negociaciones con el FMI, porque es como un dato de no está consiguiendo negociar o apoyos políticos. Los planes de La Libertad Avanza tienen que ver con dictaminar esta semana y que se trate la semana que viene, seguramente el jueves, en el recinto. Por su parte, el peronismo quiere que la semana que viene, así como esta semana, van a hablar algunos a favor, porque así lo organizó en comisiones del gobierno. El peronismo quiere la semana que viene que se siga debatiendo en comisiones y llevar a gente que se pronuncie en contra de algunos puntos de este proyecto y después que se vote la última semana de mayo. El proyecto de La Libertad Avanza, esta ley bases que se aprobó en diputados, incluye, para que no sé cómo decirlo porque incluye un montón de cosas, pero para recontra resumirlo, incluye equiparar impuestos para todas las tabacaleras, que no era lo que venía ocurriendo, o lo que está ocurriendo. Dejar algunas empresas públicas sujetas a privatización o en todo caso a la venta de algunas de sus acciones. La reforma laboral, que le venimos diciendo flexibilización. Régimen de incentivos para grandes inversiones, esto que se llama RIGI, que algunos le dicen RIGI. Bueno, digámosle como quieran, pero en definitiva es medio que dejar que las empresas que estén dispuestas a poner mucha plata la pongan y después medio que se la lleven. Ahí está la discusión. Importantes cambios en la moratoria previsional, también hemos hablado bastante de esto. Bueno, muchos asuntos incluye. Y sobre el RIGI, usted disculpe, yo le voy a decir cómo se lee. Yo sé que los diputados le dicen RIGI, pero bueno, sobre el RIGI hablaba el especialista en ciencia y tecnología, Santiago Liaudat, en diálogo con Nico Gutman en Tugo. El régimen de las grandes inversiones es el corazón de la ley bases. El RIGI está hecho de tal manera que nosotros durante 30 años no lo podemos tocar. Eso no lo sabía, por ejemplo. Claro, es un punto central. Está pensado sobre todo para el sector primario exportador. Litio, gas y petróleo. Potencialmente explotación de agua para inversiones mayores a 200 millones de dólares. Gozar de beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros. Con el argumento de incentivar la inversión extranjera, que a priori uno puede estar de acuerdo, no puede nunca significar un desincentivo a la producción nacional. ¿Por qué? Porque aquellos grandes fondos de inversión, grandes capitales, va a venir a Argentina y va a pagar menos impuestos que vos. Va a pagar menos impuestos que la pyme, tiene que importar un repuesto, tiene que pagar derechos de importación, tiene que exportar, paga derechos de exportación. ¿Sabés cuánto va a pagar las empresas del RIGI? 0%. Por 30 años. Por 30 años. Cualquier litigio que haya entre el Estado y una de estas empresas, la empresa, el fondo de inversión, puede optar por ir a la justicia nacional o ir a la justicia internacional. No, me estás jodiendo. Entonces, si no tenemos recaudación tributaria, no genera desarrollo local, porque además no obliga a contratar proveedores nacionales, no obliga a hacer transferencia de tecnología. Si no va a ingresar
utilizar dólares porque pueden formar los activos en el exterior. El RIGI no los obliga a liquidar las divisas en Argentina. Estamos privándonos de la posibilidad de apalancar el desarrollo de nuestro país. Esto porque el gobierno está tratando de que vengan los dólares, como decía Capusotto, que vengan los dólares. Aguante Santiago, que le dice RIGI. Y a la par, como decíamos, también se había aprobado, en realidad la media sanción del paquete fiscal. Y uno de los puntos más controvertidos del paquete fiscal es la reposición, lo que se había sacado el año pasado, también en el Congreso, de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que por un lado es rechazada por los gobernadores patagónicos, porque en la Patagonia son muchos los trabajadores que pasarían a volver a pagar, a diferencia de los gobernadores del norte que están más en la de, dale, cobrémoslo y de paso aumentamos nuestras arcas, nuestra recaudación. Algunos representantes sindicales se están reuniendo, según dicen ellos, con senadores. Otros les están mandando mensajes a través de los medios. Se armó mucho lío porque desde la Asociación de Personal Aeronáutico les advirtieron a los senadores que iban a hacer visible si ellos apoyaban esta legislación. Y los ojos ahora están puestos en, por un lado, lo que puedan impulsar los gobernadores, ¿no? Porque quizá no se trata tanto de disciplina partidaria, o sí, lo vamos a ir viendo, porque desde los partidos sí dicen que todos van a votar igual, pero vamos a ver. Y en todo caso, si se aprueba en general, finalmente, bueno, hay atención en especial sobre ver de qué modo se van a agrupar para votar cada capítulo, porque puede ser que se vote en general, pero que haya modificaciones en algunos capítulos o que se den de baja algunos capítulos, cosa que haría que vuelva la cuestión a diputados. Eso retrasaría todo, ya no llega el 25 de mayo y bueno, no importa, supongamos que eso es una cuestión menor, pero hay que ver si después también se aprueba en diputados en el caso de que sea modificado en el Senado. Hablaba el gobernador cordobés, Martín Yarlora, en el noticiero con Eduardo Feynman en La Nación Más. Claramente esta ley de base no tiene nada que ver con la ley de base de diciembre, ha tenido un tamizado que le permite poder tener un mayor grado de consenso en muchos sectores de la sociedad. El gobierno también puede mostrar hacia afuera claramente la posibilidad de haber obtenido una ley. Eso también es un mensaje institucional muy importante, que un gobierno que tiene minoría en las cámaras pueda obtener una ley, me parece también un mensaje de los argentinos hacia el mundo. En nuestro espacio tiene una senadora que es Alejandra Vigo. ¿Y ella va a votar a favor? Bueno, creemos que están todas las condiciones, ¿no? Vaya uno a saber, ¿verdad? El senador libertario Francisco Paultroni defendiendo la ley bases, esta vez sin Bella Durmiente, por suerte, creo, con Lautaro Mailín en Re. El déficit cero, esto no se logra con buenas intenciones, esto se logra justamente con el esfuerzo de todos los argentinos. Ahora bien, lo que te va a traer esta ley, justamente es la posibilidad pronta de levantar el cepo, de ir a la quita paulatina de impuestos, pero necesitas crecer. Si vos no estirás la sábana, si vos no empezás a crecer económicamente, bueno, seguís nivelando para abajo, que es lo que hizo esta gente durante 20 años, que hoy se rasga la vestidura, un cúmulo de contradicciones que tienen, pero hay que tomarlo de como quien viene. Es Majans hablando de constitucionalidad, por ejemplo. A mí se me erizan todos los pelos de la piel. El que hizo trampa con la ley de Lema y la reelección indefinida. Te hablan de constitucionalidad. Bueno, Emilio Monzó, diputado de Hacemos Coalición Federal, votó a favor de la ley bases. Recordemos que Hacemos Coalición Federal contribuyó mucho a que se aprobara, pero también contribuyó mucho a bajarle el, ¿cómo le podemos llamar? El nivel de demanda, el nivel de pretensión de la ley. Negociaron muchas cosas, consiguieron sacar muchas cosas, pero bueno, si el resultado de este proyecto todavía te parece un montón, también podrían ser señalados como responsables de eso. Emilio Monzó habló en La Nación Más, esta vez con Luis Novarecio. Presidente de la Nación, con cierta adolescencia tardía, si nos remitimos a esa época, donde fanatiza permanentemente sus posiciones y traslada en el otro sus frustraciones. ¿Es democrático? Es autocrático. No es democrático.
En esa misma entrevista, Monzó augura una ruptura entre Mauricio Macri y Javier Milei, habiendo sido él fundamental en la tarea legislativa que hizo durante el gobierno macrista, y le dice a Novarecio. Estamos a pocos días de que Mauricio Macri asuma la presidencia del PRO. Me voy a tomar una licencia a hacer un pronóstico. Creo que esa presidencia del PRO lo va a llevar invariablemente a Macri a diferenciarse del gobierno, rápidamente. Esto invariablemente, si la personalidad, el carácter y el temperamento siguen siendo del presidente que tenemos hasta este momento, eso va a terminar en una ruptura. Bueno, hay una discusión adentro y afuera del PRO de lo que puede pasar con ese espacio si se acerca un poco más a, bueno, o si se acerca oficialmente, no sé cómo llamarle, a La Libertad Avanza, si pasan a ser parte de un mismo espacio o no, si se llevan los lores del triunfo o si termina cayendo, si cae La Libertad Avanza. Bueno, por supuesto que es una incógnita, y en ese universo es, me imagino, donde Mauricio Macri también está pensando dónde pararse. Seguimos con el bloque del Congreso, porque Mónica Fein y Esteban Paulón, del Partido Socialista, parte del bloque Hacemos Coalición Federal, presentaron una impugnación, en este caso, a las postulaciones que el gobierno hizo. Recordemos que hizo 2 postulaciones para jueces de la Corte Suprema, y son 2 chabones. Y adivina cuántos hay ahora. 4 chabones. Bueno, Manuel José García Mansilla y Ariel Lijo son las propuestas del gobierno para integrar la Corte Suprema, y ahí está la presentación de Fein y Paulón para impugnar. Hay muchas miradas en torno a esto. Había hablado el fin de semana, creo, Milei, sobre el hijo. Ya no me acuerdo dónde le... en la semana pasada, en el cumpleaños de... Ya me mareé. En el cumpleaños de la radio de Majul, ¿no? Creo. Bueno, y le había tirado bastante buena onda al hijo. Y ojo, porque Alberto Fernández, en la entrevista que le dio a Cenital, también habló bastante buena onda del hijo. Por lo menos no habló mal. Pero está recibiendo mucha impugnación la candidatura del hijo. Veremos cómo avanza tal cosa en el Senado. Estos días se está dando el 4º viaje de Javier Milei a Estados Unidos desde que salió electo. Un montón. El vocero presidencial subió una foto del presidente argentino con la bandera israelí, a punto de hablar, atrás con la de Estados Unidos. La Argentina no está. No sé. Vamos a repasar alguna otra postal del viaje. La secretaria general de la presidencia, hermana del presidente, Karina Milei, Javier Milei, Elon Musk, el amigo del presidente, y Gustavo Bertein, embajador argentino en los Estados Unidos. El único que no sonríe es nuestro presidente. Bueno, Milei, antes de encontrarse con Elon Musk, expuso en este evento de la Fundación Milken, básicamente un universo de gente de mucha plata y de inversores y de financistas. Y en ese evento le dedicó unas palabras a Elon, diciendo que era su amigo. Y les dijo esto: ojo, segunda vez que aprieta, por ahí mucho decir, pero que impulsa a los empresarios a poner la tarasca. Quiero hoy reivindicar las grandes ambiciones de nuestra especie y nuestra civilización. Desde que existen los mercados libres, hemos cruzado frontera tras frontera. Hemos sacado al mundo entero de la pobreza en 250 años. Hemos puesto hombres en la Luna y ahora miramos a Marte. Y lo hemos hecho gracias a la ambición, la creatividad y al optimismo de hombres como ustedes, que se asocian entre sí en pos de la búsqueda de la propia felicidad. Somos una especie de exploradores, de creadores, de inventores, no de burócratas. Y es el empresario aventurero, no el burócrata de escritorio, la clase de hombre que encarna en el presente esta cualidad atemporal del espíritu humano. Por eso, no quiero dejar de celebrar el esfuerzo de mi amigo Elon Musk por pisar Marte, porque entendemos que la exploración espacial está a la altura de nuestro destino como especie exploradora, demasiado grande para estar confinados a este planeta. ¿Y cómo es el palito que les tira a los empresarios? Fíjate. Argentina hoy sigue siendo un país, una nación, un pueblo ávido por descubrir y ser descubierto, como lo fuimos a fines del siglo XIX. Y estamos listos, ya comenzamos la carrera para emprender un salto cuántico en materia de producción y desarrollo. La ventana de oportunidades para nuestra nueva fiebre del oro no será eterna, es hoy, es ahora.
Por eso les digo también a los empresarios argentinos, no se duerman en sus laureles, porque encontrarán que hay actores de afuera con más capital y mayor capacidad de asumir riesgo, dispuestos a hacer las inversiones que el país necesita. Quiero invitarlos a que apuesten por Argentina. Ayúdenme ustedes, que son el progreso humano encarnado, a hacer de la Argentina la nueva Roma del siglo XXI, a hacer de la Argentina una tierra de oportunidades para todos aquellos que estén dispuestos a habitar nuestro suelo. Son ustedes los que pueden demostrarle a los burócratas del mundo que están destruyendo Occidente, que las ideas de la libertad son la única forma de alcanzar la prosperidad. Y más allá de lo que pueda parecer todo el discurso, ojo con esto, porque hasta ahora no ha conseguido grandes inversiones ni de afuera ni de adentro, y con eso tiene que ver eso de, che, no me van a dejar solo en esta, ¿no? Bueno, ayer repasábamos la entrevista que el presidente le había dado a la BBC, este medio público de Gran Bretaña, que ha dado mucho que hablar, pero hasta ayer teníamos, y decíamos, en cualquier momento salen los videos, pero teníamos el papel, y ahora tenemos los videos y podemos escuchar un poquito más en detalle el momento más picante, que lo repasábamos un poco, cuando la periodista Ian Wells le pregunta por la situación de los jubilados. Recordemos que ella le insiste con que habló con una jubilada y le dijo la jubilada que estaba perdiendo, que no estaba pudiendo comprar un montón de cosas, y le daba vueltas al presidente. Entonces ella le repreguntaba, le daba vueltas al presidente, ella le repreguntaba, le daba vueltas al presidente, y finalmente One of the ways you have achieved the fiscal surplus is through cutting pensions. It's made up about 35% of the cuts that have been introduced. A ver, digo, yo conozco las críticas y le estoy dando las respuestas a esas críticas infundadas que están haciendo. Solamente impacta en las jubilaciones y pensiones el 0,4% del PBI. Es decir, que el 90% del ajuste recae en la casta y solamente recayó el 10% del ajuste sobre las pensiones. But I want to know specifically, what would you say to people right now? Would you say sorry? Would you say thank you to the people who are having to pay a lot more than they were previously as a result of the adjustment that's happening? Lo que pasa es que desde los medios de comunicación se miente intencionadamente y la gente toma esas mentiras que surgen de los medios de comunicación. Probablemente en el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo, donde más operador, donde más mentiroso existe, es en Argentina, donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales. Do you think women like her, for example, are lying though when they say they are now struggling to buy their basic groceries in the shops? Usted no puede hacer una evaluación macroeconómica por la situación particular de una gente. Eso se llama falacia del todo por la parte. Entonces, si usted, digamos, cree que va a hacer política económica por un caso especial, donde además puede estar influenciado por el tipo de información a la que accede, la realidad es que, bueno, digamos, esas cosas suceden. El tema es si uno, digamos... I think, excuse me, President, and with respect, the information people have access to is the prices they're seeing in supermarkets. I mean, for example, do you know how much a liter of milk costs now in Buenos Aires? A ver, ¿usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Entonces, digamos, usted no hace economía desde lo que cuesta un producto en especial. Bueno, miren cómo presentaba esta nota, que lo que tuvo de interesante es esto de la repregunta. No lo habíamos visto al presidente con la posibilidad de repregunta en ninguna de las entrevistas a las que había accedido hasta este momento, y así lo presentaba o hablaba de esto el corresponsal de La Nación Más en los Estados Unidos, Cristian Martin, que es amiguísimo de La Nación Más, pero decía esto. Del lado británico de lo que fue esta entrevista de Javier Milei con Ian Wells, la corresponsal de la BBC en Sudamérica con base en San Pablo, realmente las primeras sensaciones son buenas. Es el primer contacto del nuevo presidente de Argentina con un canal serio, objetivo, un canal público, respetado. Realmente la gente quedó sorprendida por varias cosas en conocerlo. Obviamente, Eduardo, todo lo que viene de la política argentina acá se lo toma con pinzas.
O sea, los rebardeó, me parece. Pero el gobierno está con la idea de que a la periodista extranjera, que se ve que evidentemente es obvio que no puede pensar por sí misma, les hicimos la cabeza a los colegas, ¿no? O alguno, no sé, quién le habrá hecho la... Esto dice el vocero presidencial. Siempre hay un sector, tanto del empresariado como de la política y el periodismo, que intentan hacer operaciones y provocar al presidente porque entienden que hay un cambio de época y evidentemente no lo logran tolerar. La semana pasada fui testigo de cómo algunos personajes de la política y el periodismo quisieron incidir sobre una periodista de un medio internacional para que lo provoque al presidente en una entrevista que le vino a hacer aquí a la Casa Rosada. La periodista, con mucho honor y profesionalismo, hizo como se debe caso omiso a estas presiones. El principio de revelación indica que algunos están preocupados porque pierden sus privilegios. Para el gobierno del presidente Milei es otra muestra más de que todo marcha perfecto. ¿Se la anotó la respuesta? Bueno, lo mismo decían en La Nación Más la semana pasada, daban detalles de esto que cuenta Adorni, que es una operación, no sé. Mantuvo una entrevista al presidente de la Nación con una periodista de... Univisión. La recibió en la Casa Rosada, en el despacho presidencial, y en un momento se cortó, se quedó sin batería la cámara. Bueno, la periodista se pone a hablar con el presidente y aparentemente ella comienza a hacerle preguntas personales al presidente, familiares y demás. Había varios testigos en el lugar, ¿viste? Cuando vos vas a hacer un otro presidente, hay un montón de asesores, ¿no? Todos escucharon esta conversación. Aparentemente la periodista, muy buena y muy prestigiosa, le contó que había sectores de Argentina, de la política, probablemente también de los medios, esto no lo sé, no me quedó claro, que le habían pedido que trate de hacerle preguntas fuera del lugar al presidente. Asusarlo. Ahí está. De pincharlo con cosas... Exacto, para que explote. Sí, alguien me había contado eso. Con cosas fuera del lugar, ¿no? Que no tiene nada que ver. Contó eso. Tenía la información. Le habían dicho a la periodista, otros periodistas, anda, pinchalo y hacelo explotar. Preguntale tal cosa y lo vas a hacer explotar. Bueno, evidentemente hay todo como un intento de sacarlo a Milei, ¿o no, Edu? Pero viste que a Adorni le siguen preguntando por los perros, ¿no? Hay un intento de hacerlo quedar como un desquiciado, como para probar lo que está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político. Siempre cuenta Nacho. Es eso. ¿Entendés? Para demostrar, este muchacho está desquiciado. Te das cuenta que le preguntás si el tipo salta, está loco, está psiquiátrico, está chapita, ¿no? ¿Qué sé yo? Para mí, Cristina lo llamó, para mí. Pero tampoco o sea, no tengo info, pero si me decís, para mí, Cristina llamó a la periodista y le tiró todo eso. El presidente replicó este video de Esteban Trebuch y Eduardo Feynman en las redes y listo, ya da por hecho que esto es efectivamente así y dice que así viven operando algunos periodistas, entre comillas, y políticos. Esto que cuentan es tal cual lo que ocurrió durante la entrevista. La periodista, casi a modo de confesión, reconoció que varios periodistas y políticos argentinos la llamaron para que me agreda durante la nota con cuestiones personales. ¿Qué sería? Hay un complot de un grupito de políticos, periodistas y empresarios que no pueden aceptar que perdieron el poder, están desesperados por hacer cualquier cosa para volver. Sabemos que, bueno, debe ser así, como dice el presidente. La semana pasada, con la movilización por el Día de los Trabajadores, incluyó la movilización de los trabajadores de Telam, que todavía siguen sin conocer detalles de su futuro, pero están todavía manifestándose en la puerta de las sedes porteñas de la agencia de noticias oficial. Y se difundió que empezaron a cerrar las corresponsalías de Telam en distintos puntos del país. Cuando se dan episodios como la movilización de la semana pasada o la movilización... ¿La movilización fue la semana pasada? Ya no sé. ¿Qué día somos? Sí, ¿no? La movilización de la semana pasada, la movilización de la anterior con la marcha de las universidades. Uno extraña mucho más a Telam. O sea, lo extrañamos todos los días, pero cuando se trata de eventos muy grandes o incluso eventos que ocurren en distintos puntos del país, que solo las corresponsalías de Telam nos pueden dar detalles de eso, o por lo menos nos tenían acostumbrados a eso, se los extraña mucho. Por supuesto, los trabajadores también desesperados por trabajar tienen su propia página donde están tratando de cubrir algunas cosas, pero desbordados por esta situación. Y a partir del cierre de las corresponsalías hablaba el vocero presidencial y decía esto. En
relación a lo que me preguntabas de Telam, lo cual entiendo que tampoco tiene nada que ver con cuestiones de federalismo. Si la agencia está cerrada, porque los trabajadores están dispensados, no tiene ningún sentido tener corresponsalías en el interior del país. Es una cuestión simplemente de sentido común. Claro, pero el asunto es el cierre. Bueno, la cosa es que en los gobiernos provinciales, como fue pasando con todas las cosas que el gobierno nacional decidió no seguir pagando, por ejemplo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, eso que le llamamos el FONID, que no es ni más ni menos que la parte del salario docente que pagaba el gobierno nacional, que es cierto que lo pagaba con un presupuesto que se iba extendiendo cada año o se iba renovando cada vez, pero que no era ley, y entonces por eso el gobierno decidió no renovarlo y fin, se terminó ahí, por eso también hay algunos legisladores que quieren que se convierta en ley, pero la cosa es que como algunos docentes dejaron de percibir ese dinero durante los meses que siguieron a diciembre, entonces hay gobiernos provinciales que se están haciendo cargo, por ejemplo, de eso, que pueden, o que pueden por ahora, y se están haciendo cargo de eso. Pero, del mismo modo, hay algunas cosas que los gobiernos provinciales sí pueden, garpan. Entonces, en las provincias se está viendo si ahora, ante el cierre de esas corresponsalías, pueden hacerse cargo de mantenerlas. Porque además, eso, en muchos casos, en algunas provincias, contribuye a que nos enteremos en la ciudad de Buenos Aires qué es lo que sucede en algunas provincias. Sí, muchas veces lo que pasa es que no se establece la costumbre, otro día debatamos si está bien o no, pero no se establece la costumbre de que los periodistas en la ciudad de Buenos Aires leamos los medios locales. Algunos estamos obligados a hacerlo, entonces tiene que suceder cada día, pero no es una costumbre habitual. Y Telam se ocupaba de hacer llegar todas las noticias de todo el país. Bueno, ante esta situación es que, por ejemplo, en Chubut, el gobernador Ignacio Torres viene diciendo, bueno, quizás nosotros podemos hacernos cargo de esto. Sería un despropósito perder una herramienta que une y que integra y que acerca a todos los chubuteños. Bueno, una manera de llevar tranquilidad también a los trabajadores de los medios de comunicación, ¿no? Como somos los trabajadores, en este caso de la provincia, pero bueno, también llevar tranquilidad a estos trabajadores. Sí, lo estamos hablando con ellos. Entiendo que también en Río Negro hubo una reunión. Hablo de Patagonia, no hablo del resto porque desconozco cómo se está manejando, pero sí, lo más probable es que de avanzar la provincia y Comodoro Rivadavia absorbamos tanto Radio Nacional como en este caso el U4. Bueno, ojalá que sea así y ojalá que haya novedades pronto sobre esto, fundamentalmente por el laburo de las personas que estaban en esas corresponsalías. Ayer hubo una novedad que generó controversia, como siempre que se toca este tema, y alguna fake, si me permiten decirlo así. Resulta que la justicia, la Cámara de Casación, revocó la condena que tenía el policía Luis Chocobar, no sé si se acuerdan de este caso, en 2021, que había matado en 2017 a un joven ladrón, Kukoc, ya todos nos recordamos su apellido porque se ha hablado mucho de esto, a quien le disparó por la espalda en el barrio porteño de La Boca. Y lo que dijo la justicia es hay que hacer un nuevo juicio. ¿Esto quiere decir que lo absolvieron? No. ¿Esto quiere decir que creen que no es culpable? No. Esto lo que quiere decir es que se encontró la Cámara de Casación revisando el fallo que le daba 2 años de prisión y creo que 11 de inhabilitación, que eso que había interpretado como un exceso de la legítima defensa no estaba argumentado lo suficiente en las distintas firmas de los jueces que se contradecían entre sí respecto de lo que había ocurrido. Recordemos que el episodio es, Chocobar estaba en su día libre, no estaba de servicio, pero se encuentra con que un joven delincuente le está robando, le está sacando la cámara a un turista en el barrio de La Boca, lo acuchilla y sale corriendo. Entonces Chocobar, que tenía su arma reglamentaria, lo sale a perseguir, le dispara por la espalda, lo mata.
Dice Patricia Bullrich, y lo decía en ese momento, que no existe tal cosa como un exceso de la legítima defensa, sino que existe la legítima defensa. Y si el tipo, para los policías sobre todo, si se está defendiendo o si está atacando a un delincuente que cometió un delito, entonces, listo, no hay debate, es legítima defensa. La justicia no cree eso, son un montón los fallos que dicen lo contrario, por algo existe este concepto de exceso de la legítima defensa, pero en ese momento tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri, que era el presidente, defendían a Luis Chocobar y hablaban de la doctrina Chocobar a partir de ese momento. Lo que quiero decir con esto es que ahora se va a hacer un nuevo juicio, y en el nuevo juicio capaz que Chocobar no solamente es condenado de vuelta, sino que capaz que es condenado a más años de prisión. No sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, no fue absuelto. Sin embargo, desde el, bueno, iba a decir el PRO, pero no sé, desde este gobierno y desde el PRO, salieron a defender a Chocobar, a festejar esta decisión, pero además a decir que lo habían absuelto, cosa que no es lo que sucedió. Y en el medio de todo esto aparece el presidente Javier Milei, y no me vas a creer cuál fue la frase que el presidente Javier Milei eligió decir ante esta decisión de la Cámara de Casación. El presidente Javier Milei tuitea y pone: un tiro para el lado de la justicia. ¿De verdad? Serio te digo. Hay una persona muerta, aunque sea un delincuente. Los uniformados son los buenos y los delincuentes son los malos. Aquí se termina con la doctrina Zaffaroni, viva la libertad carajo. Primero, que no se termina nada, tiene que venir un nuevo juicio. Y segundo, Francia. La cosa es que en este contexto también hubo novedades ayer, porque en Rosario se empezó a implementar algo que ya se había resuelto desde hace tiempo y que ahora apuró el ministro de Justicia Nacional, Cunio Libarona, que es una modificación en el modo en que se investiga en realidad en todo el país, pero específicamente se decidió meterle pata para avanzar en Rosario, justamente por la situación de violencia de Rosario. Pero ya se empezó a implementar en Salta, se empezó a implementar en Jujuy, si mal no recuerdo, y ahora el nuevo Código Procesal Penal federal se empieza a ejecutar en Rosario. Entonces la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, graban un video y cuentan un poquito cuál es la idea. En Rosario estamos poniendo todo para que la narcocriminalidad y el narcoterrorismo den pasos atrás. Hemos logrado muchas cosas. También hemos tenido hechos de conmoción que estamos trabajando para que no vuelvan a suceder. Pero la decisión del gobierno nacional y el gobierno provincial es terminar con esta narcocriminalidad, con este terrorismo criminal que invade la ciudad de Rosario. En esa inteligencia, la justicia implementa desde hoy, en un hecho histórico, en todo el orden federal del distrito de Rosario, en toda la provincia, un sistema procesal distinto, que es mucho más eficiente, ágil, rápido, y que sin duda contribuirá a la sanción de los mafiosos y los delincuentes en una forma efectiva. Porque el que las hace, las paga. Y vamos por el futuro, la sociedad y la Argentina. Ojalá sea así. El subte se paró otra vez. Esta vez no fue la línea B, fue la línea A, que quedó interrumpida por casi una hora. No sé si se acuerdan que hace unos días había quedado interrumpida por 2 horas, y así del mismo modo tuvieron que sacar a algunos pasajeros, algunos se descompusieron. Bueno, en este caso fueron evacuados de la línea A por una falla en el suministro. Eso fue lo que se explicó, fue a la tarde. La empresa concesionaria Emova dijo que la interrupción modificó el servicio de toda la línea, que va de la estación San Pedrito en el barrio de Flores a Plaza de Mayo. O sea que ayer hubo problemas con toda la línea A, un incidente que se suma a lo que decíamos de hace 2 semanas, pero mientras tanto, recordemos que se estaba por aumentar el pasaje, cualquier cantidad, iba a pasar a mediados de mes. Ahora no sabemos qué va a pasar, pero seguramente sea a mediados de mes, por lo menos dicen en la Ciudad de Buenos Aires que están resolviendo cuestiones administrativas. Se tiene que publicar en el boletín oficial la suba, y después hay que esperar 5 días hábiles para que se empiece a ejecutar, y a partir de ahí son más o menos 15 días para que se vuelva a aumentar y otros 15 o 20 para que termine de subir
hasta 750 y pico creo que va a subir, pero bueno, todavía no está ocurriendo y parece que, como sucede en La Nación, que el gobierno recién ayer aumentó el pasaje de subte, de tren que iba a suceder la semana pasada y todavía no aumentó el de Bondi en el AMBA, y esto tiene que ver con que quieren que el número de inflación les cierre mejor en el próximo mes. Vamos a ver si siguen en ese plan. Pero en la Ciudad de Buenos Aires, hablando de la Ciudad de Buenos Aires, hay otra controversia que ya viene de hace un rato. Veníamos contando que hubo debates a partir de una campaña publicitaria, digámosle, del gobierno de la ciudad, que quería mostrar que había una limpieza en la Ciudad de Buenos Aires, y a lo que le llamaban limpieza era a sacar de algún lugar a una persona en situación de calle. O sea, la foto del antes y el después era la persona durmiendo en la calle y después la persona, no sabemos dónde, pero ya no estaba ahí durmiendo en la calle. Entonces le preguntan por este debate respecto de la gente en situación de calle. El gato abrió la puerta y entró al estudio, quiero decir. Y entonces le preguntan por esto a Diego Kravetz en Radio Splendid. La pregunta se la hace Diego Schurman y el secretario de Seguridad dice: la ciudad tiene un abordaje que yo lo resumiría así: da la opción de tener un sistema de paradores que incluyen un montón de otros servicios, porque tienen la posibilidad ahí de anotarse en cursos de capacitación, porque tienen la posibilidad de encontrar o tratar de buscar digamos, empleo, etcétera. ¿Qué pasa si vos no agarrás esta opción? Por X motivo, porque la seguridad te parece que está, o porque está mal, o porque vos tenés ganas de vivir en la calle, o porque tu cabeza hace que vos quieras, o te da la cabeza, porque hay mucho de situación de problema psicológico en mucha gente que está en situación de calle. Entonces, la dicotomía es, bueno, la ciudad te da esta posibilidad y vos la tenés que o tomar o dejar, pero la opción no puede ser sino vivir en calle, porque el vivir en calle tiene ya que ver con el tema convivencial de todos y el ordenamiento de todos. Entonces no es, bueno, yo te tomo el parador, porque si no me gusta el parador me voy a dormir donde se me cante, no. O sea, vos o dormís acá o en la calle no vas a dormir, te vas a tener que buscar otro lugar o en otra ciudad. No, claro, hay que ver el abordaje que se le da a esa persona, pero te vas a tener que buscar otra ciudad. No parece un abordaje viable que uno espera de un gobierno. También hay que decir que hay mucho conflicto con los paradores, hay muchas personas que no quieren ir a dormir a los paradores, hay robos a veces en los paradores, pero además la mayoría de los paradores son de noche. Entonces durante el día no hay muchas alternativas para las personas que están en situación de calle, que por supuesto tienen realidades bien diversas, pero no parecen estar abordadas en este momento por el gobierno porteño o haber intención de abordarla. Le preguntamos sobre esto en Futurock a Javier Alonso, el ministro de Seguridad bonaerense, que por supuesto describe que es una situación compleja, pero dice no es una situación para que resuelva la policía. Hay una dinámica permanente de traslado de gente, ¿no? Desde la provincia a la ciudad de Buenos Aires. De hecho, la mayor parte de la gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires vive en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos la mayoría de los policías, ¿no? Entonces, hacer una discriminación de quién viene y quién no viene parece de otras épocas, ¿no? Y cuando uno ve estas imágenes que son propias de la política del higienismo, previo al inicio del Estado-Nación, saliendo de la colonia, y bueno, llama la atención. El problema es la conjunción, me parece, de problemas de salud mental severos, que muchas veces están asociadas a la problemática de la gente que vive en la calle, porque vos sabés que vivir en la calle produce un daño psíquico muy importante, ¿no? Y esa situación se transforma en un problema para un montón de vecinos. El punto es qué hacemos del Estado para resolver esta situación. Desde la organización Proyecto 7, que trabajan desde hace muchos años con personas en situación de calle, calculan que en este momento en la ciudad de Buenos Aires son unas 12.000 las personas que viven en la calle, porque no consideran a alguien que vive en la calle alguien que se instaló en una esquina y no se mueve de ahí. Consideran a una persona en situación de calle alguien que hoy tiene donde dormir, mañana no, hoy va a un parador y mañana no sabe dónde ir. Es una situación mucho más compleja. No sé cómo llamarle a este cruce que se dio por redes sociales entre el jefe de la bancada de La Libertad Avanza en la legislatura porteña, Ramiro Marra, y el ex precandidato presidencial Juan Grabois de Argentina Humana,
primero Ramiro Marra empieza a bardear a Grabois y publica esto. He recibido una carta documento de Juan Grabois, teniendo en cuenta todo lo que dicen los medios de comunicación y la información pública que circula, tengo que rectificar lo dicho, Juan Grabois. Ah, bárbaro. Sos un chorro. ¿Cómo? ¿Y antes que había dicho lo contrario? No sé. Le responde Ofelia Fernández. Yo sé que lo grave es que sigan repitiendo que Juan es chorro hasta que se instale sin que importe que no tenga ni una conspiración digna. Pero solo puedo pensar en que este se hace el canchero y ni entiende la diferencia entre rectificar y ratificar. Ah, quería ratificar, evidentemente. Entonces le contesta Juan Grabois. Hábil que le dice Juan Gra, que también le lo bardea por esto. Teniendo Ahí va. en cuenta que nos vimos en medio del escandalete que armó tu gente en el canal TN y que no me dijiste absolutamente nada, tiendo a considerar que sos medio gonca. Vas a tener que pagar con cada latita de atún. El que las hace, las paga. Bueno, después le escribe que no sabe la diferencia entre rectificar y ratificar. Y en eso andan. Che, me gustó cómo se blurea todo atrás Grabois. Quiero también ese recurso. Arre que era re fácil y ella no sabía manejar nada. Hoy a partir de las 7:30 de la tarde, la expresidenta Cristina Fernández va a inaugurar, junto a algunas invitadas, sobre todo mujeres, el Salón de las Mujeres del Bicentenario en la sede del Instituto Patria, donde están ahora sus oficinas, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en la zona del Congreso. Un evento que se va a transmitir en vivo por sus redes sociales y que obviamente es considerado una respuesta a no solamente la política, llamémosle machista, del gobierno nacional, sino sobre todo a lo que ha decidido hacer el 8 de marzo, en pleno Día Internacional de las Mujeres, que sacó de la Casa Rosada los cuadros que homenajeaban a figuras femeninas de la historia argentina y sacó el nombre de Salón de las Mujeres, el que Cristina Fernández había inaugurado en 2009, y le metió Salón de los Próceres. Y bueno, está bien. Un debate que andan teniendo por ahí, pero aprovecha la expresidenta. Ahora, un debate que me pregunto cada día, vos dirás, bueno, las preguntas que te haces. Sí, pero me pregunto cada día si es un debate o no. ¿Es una discusión para tener o no? ¿Nos cambia en algo o no? Si el presidente considera que tiene 5 perros o tiene 4, si el presidente le habla a un perro muerto, si el presidente, ¿cómo se dice? Hizo un perro nuevo, ¿cómo se dice? Clonó a su perro, eso quería decir, bueno, hasta ahora hago lo que puedo. Y me lo pregunto en serio, porque no tengo claro, lo debatíamos fuera del aire, no tengo claro si nos determina algo, más que lo que él hace en su vida privada y qué le pasa con eso, que evidentemente le importa un montón. Pero bueno, cada uno sacará sus conclusiones, yo les cuento en qué anda esta discusión. Resulta que la investigación de CNN tiene un testimonio del científico encargado del laboratorio donde se supone clonaron a Conan, y entonces Gillis Salomon se llama. Bueno, habla en CNN. Y bueno, digamos, es todo un proceso para que tengan cría y se recuperó tan bien que... Sí, que bueno, que acá está todo el resultado. Ron Gillespie, quien usualmente sigue en contacto con sus clientes, asegura que en uno de esos contactos Milei hizo referencia a uno de los cachorros en particular. Described the 5 of them and said that one in particular was exactly like the original dog Conan. And he, gave me various examples of how that was the case. I do know that Mr. Milei said that Conan, the one that he named Conan, he chose, as I recall, he would say Conan, and this dog responded most of that call, as well as he said this dog demonstrated behavior. For example, he said his clone likes television and he likes the same programs that Conan did, whereas the other 4 dogs don't seem to like television or to identify with the same programs that this Conan does. Los 5 perros son genéticamente idénticos a Conan. Insisto, no termino de decidirme por si esto
es una preocupación, no sé, política o no debería serlo y es parte de la vida privada del presidente. Le preguntaron sobre esto nuevamente al vocero presidencial, Manuel Adorni, y contestó. CNN habló con los laboratorios y confirman en este caso que son 5 los perros del presidente que han sido clonados. La pregunta es si efectivamente son esos 5 perros los clonados que hace referencia el presidente y si uno de los clones también se llama Conan. Le pregunto porque ha sido un tema de controversia y hay una investigación de CNN que habla en Estados Unidos con quienes clonaron los perros del presidente. Un poco lo charlamos el otro día. De todas maneras, agradezco que ante una situación tan compleja como la que vive la Argentina, la preocupación sean los perros del presidente y si esos perros están o no clonados. De la vida privada o de lo que consideramos del ámbito privado del presidente y de lo que además yo considero que es un tema privado del presidente, no vamos a hablar ni ahora ni vamos a hablar en ninguna otra oportunidad. Tiendo a creer, no me decido, pero tiendo a creer que Adorni tiene razón en esto. El colega Esteban Raffaele hizo un pedido ante todo este debate de acceso a la información, justamente para saber cuántos perros viven en la Quinta de Olivos y cuál es su raza, y la respuesta oficial fue realmente rara, porque lo que dice es el presidente de la Nación posee mascotas, ¿no? Ahí dice las cuales son de público conocimiento, por las cuales, bueno, como no está muy bien escrito, pero por las cuales la información referida a lo solicitado puede encontrarse en diferentes plataformas. También es verdad que ha hablado bastante el presidente y entonces uno podría decir, bueno, ya abrió esa puerta, entonces si ya la abrió, como pasa con los programas de Chimento, ¿no? Si ya abrió la puerta, entonces ahora nos podemos meter. Bueno, no sé. Lo que creo es que hay tanta cosa para decir sobre el presidente de la Nación que no sé si me metería en eso que evidentemente a él le importa un montón y que considera que es parte de su vida privada, pues si no, el vocero presidencial no lo transmitiría así. Dicho lo cual, nos vamos a retirar, nos vamos a encontrar mañana y quiero agradecer a este equipazo que está compuesto por Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Celina Sereno en las redes. De verdad es un equipazo, gente con la que vale la pena encontrarse todos los días, se los recomiendo y nos reencontramos mañana. Esto ha sido Elijo Creer.